Bueno, vamos a ver. También me traje los cantos apuntados, porque hay unos que la mera verdad no me acuerdo. Se me olvida. Más quiero ver si se oye. Los cantos ahí está. Apuntados, sí, porque hay unos que la mera verdad no me acuerdo. Es que es mi monitor. Ahora está muy movido para allá. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Pues se me hace que comenzamos. Sí. Gloria a Dios. Así ya cuando uso la Biblia física, cuando voy a así de plano, me voy a dedicar a la lectura, pero casi siempre se la hago con el celular y las notas. ¿Y cómo te diste cuenta por la página? Sí, de repente en la página. Cuando vimos ahí. Bueno, vamos a ver si no se vuela esto. Gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a iniciar aquí con la reunión. Saludos, Pastor Eloy, en Celaya, Pastor Carlos David y todos los hermanos en Cristo de Biblia Libre. Ya estamos a punto de iniciar aquí nuestra reunión. Aquí nos acompaña nuestro hermano Refugio, Jorge, que es la primera vez que viene. Gloria a Dios por la vida de Jorge. Jonás, que también es el tercer día que viene ya la tercera reunión. Y le damos gracias a Dios por eso. Y también gracias a los hermanos que nos van a acompañar aquí y amigos que nos ven ahí en la transmisión. Este video se va a descargar, se va a subir a la página, se va a subir al canal de YouTube de Misión Biblia Libre Monterrey. Bueno, y sí es efectivo esto, porque mira, Jorge se dio cuenta que había una reunión aquí, él vive en Escobedo y vino aquí, ¿verdad? Bueno, es de parte de Dios todo esto. Damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos venir aquí. Les invito a ponernos sobre nuestros pies un ratito nada más, en reverencia al Señor. Dice ahí la palabra del Señor en Salmos 95. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este capítulo dice el encabezado cántico de alabanza y adoración, y lo podemos leer como que aclamemos a un Dios que no es un Dios pequeño, es un Dios grande, dice aquí, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Por eso este capítulo nos enseña que cuando dice arrodillémonos, es señal de rendición ante Él, señal de humildad, de que tenemos que rendirnos ante su presencia. Y por eso hoy vamos a hacer una oración juntos, vamos a orar y darle gracias a Dios, pero también que Él sea el que esté obrando en esta reunión. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Gracias por ser tan bueno, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos aquí, Señor, con todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias por la vida de Refugio, de Jorge, de Jonás. Gracias, mi Dios, gracias porque eres bueno. Señor, hoy te pedimos, Señor, que todo lo que se haga en esta reunión, que sea para tu beneplácito, que sea que a ti te guste, que a ti te agrade, Señor. Lo queremos hacer con todo nuestro corazón. No tenemos nada con qué pagarte todo lo que has hecho, Señor.
Hoy nos rendimos ante ti, sabemos que somos pecadores, sabemos que somos malos, Señor, pero tú nos has hecho justos por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha justificado. Hoy no nos queda a nosotros más que darte toda nuestra gratitud, Señor. Hoy queremos, Señor, en señal de adoración, en señal de gratitud, queremos postrarnos delante de ti, queremos humillarnos delante de ti, porque sabemos que eres un Rey grande, un Rey soberano que gobierna sobre todos los dioses. Hoy te damos gracias, hoy venimos a alabar y exaltar tu nombre. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, si se la saben, me acompañan. Yo, no crean, yo también se me olvidan. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos un poquito, pero bueno, porque hay que hacerlo bien, ¿verdad? Hay que hacerlo bien, hay que cantar con alegría, con gozo. A veces nos falla un poquito la garganta, pero vamos a intentarlo hacerlo mejor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados,
sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ando buscando otro canto porque a mí se me olvidan y las he cantado muchas veces, pero soy muy malo para la memoria. Todo lo apunto yo porque si no, no puedo. Está por aquí. Ténganme un poquito de paciencia nada más. Ándale, ya se me perdió. Gloria a Dios. Aquí está. Estamos de acuerdo en que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo. No hay absolutamente nada que le podamos ocultar, y de eso, precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No podemos escondernos de la presencia del Señor. Sabemos que lo que estamos aquí es porque le buscamos, porque sabemos que Él es el fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces, Él es el que conoce las intenciones del corazón. Él todo lo escudriña, Él todo lo conoce. Y no hay que sentirnos culpables, pero sí somos culpables. No podemos sentirnos con esa culpa, con esa carga de culpa todo el tiempo.
porque sabemos que el que pagó por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es Jesucristo. Pero constantemente el hombre tiende a caer, porque es nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a iniciar con esto. Espero que Dios nos ayude con lo del aire, porque está haciendo mucho aire. Pero es necesario que prediquemos la palabra, así llueva, trueno, relampaguee. Gloria al Señor. Hemos estado viendo en el transcurso de estos 3 ya reuniones que hemos tenido, aquí lo tengo apuntado porque, como les digo, a mí todo se me olvida. Hemos estudiado acerca de la desobediencia del hombre, que por su naturaleza es desobediente. ¿Te acuerdas, Jonas, que platicábamos que el alma que pecar, esa ciertamente morirá? El hombre desde Adán, y se necesitaba un sustituto. También hablamos, la semana pasada, hablamos del ejército de los cielos y que Dios habita en un templo. ¿En cuál templo? Que Dios es soberano. Amén. Y que también Cristo restauró el acceso que había bloqueado a Adán. ¿A cuál acceso? A la presencia del Señor. Y hablamos sobre la referencia del lugar santísimo, del lugar santo, donde se ministraba ahí la presencia de Dios, ¿verdad? El lugar santísimo es donde solamente podía entrar
el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote funge como tipo y sombra de Jesucristo, que ahora Él es el único que puede abrir ese camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por ningún otro sumo sacerdote, solamente por mí puede venir a mí. Puede venir al Padre. Entonces, vamos a continuar con esto. Hoy 15 de marzo ya se nos está acabando el año. No, apenas estamos comenzando. Sí, pero hoy vamos a hacer una breve oración antes de comenzar de leer la Escritura. Padre bendito, te doy gracias, Dios, por permitirme nuevamente venir a predicar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es por tu voluntad que estemos aquí reunidos. Hoy queremos honrarte, queremos exaltar tu nombre por medio de la palabra y que tú por medio de la Escritura, Señor, que nos des luz, que podamos seguir aprendiendo de ti, Señor, que pueda el Espíritu Santo poder regenerarnos totalmente, Señor. Queremos llegar a esa plenitud. Nos falta mucho, Señor. Nos falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Pero yo sé que lo podremos lograr contigo. Solos no podemos, Señor. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a capacitarnos con esta Escritura, con esta enseñanza, Señor, que has traído el día de hoy. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer primera carta de Juan 3. Voy a leer ahorita primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12. Y ahorita vamos a seguir continuando, vamos a leer el capítulo más adelante. Dice ahí la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí Juan? Está hablando de lo del principio, que de dónde viene el pecado, de dónde viene la maldad. Dios quiere que nos acerquemos a conocer qué era lo que estaba sucediendo aquí, qué fue lo que sucedió en ese tiempo. El apóstol Juan en esta carta hace un llamado no solo a examinarnos, sino a vivir una vida justa, como lo es la vida de Cristo. Y hace una remembranza de lo que fue al inicio de la creación el primer homicidio de la historia humana. Fue el primer homicidio. ¿Y cuántos homicidios han habido en toda la historia del mundo? Muchos homicidios. La gente, como les he dicho, nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza humana, caída pecaminosa, somos pecadores y tendemos a pecar y tendemos a tener envidias, a tener celo, a tener ira. Pero por eso es lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Por medio de su Espíritu Santo quiere regenerarnos completamente. Como dice el pastor Edgar Escobar, dice, muchos piensan que cuando fueron bautizados, ahí murió el viejo hombre. No, el viejo hombre sigue trabajando, dice, el viejo hombre sabía nadar. Dice, sabía nadar, ¿por qué? Porque todavía está ahí, quiere salir el verdadero yo, el verdadero Chuy. Yo lucho todos los días con el verdadero Chuy. Yo quiero que Dios crezca en mí. Yo quiero que Cristo more en mí. Pero también está esa naturaleza, esa es la que a mí me sigue queriendo gobernar. Pero yo lo que quiero es que me gobierne Cristo. Yo quiero que Dios habite en mí. Y de eso hablamos la vez pasada sobre el templo. ¿Dónde habita Dios? Dios no habita en un templo de manos humanas. Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a leer desde ¿qué me pasa? Génesis 4. La historia escrita de Caín y Abel. Muchos ya la conocemos, pero es necesario leerla. Y vamos a profundizar un poquito, versículo por versículo por versículo. A ver si no se vuela esto, porque está fuerte el aire ahora sí. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió
y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí la traducción dice del hebreo cana o caná, que quiere decir adquirir. Y aquí también quiere decir he tenido un varoncito. Entonces, esta enseñanza yo ya la había dado en un centro de rehabilitación, pero ya le agregué algunas cosas. En el centro de rehabilitación, obviamente las personas pues no conocen de Cristo y uno trata de llevarles el evangelio. Y aquí también, si llegan personas que no han conocido de Cristo, pues también se les va a predicar. Pero fue de una manera diferente en aquella ocasión. Y aquí cuando dice, he adquirido un varoncito, yo me puedo imaginar a Eva totalmente, ¿qué es esto? Nunca habían visto un bebé. Era la primera vez que se había visto un bebé en toda la historia humana. Ella sabía, pues, obviamente la mujer, cuando va creciendo, aquí se está moviendo algo va a pasar. Entonces, nace el primer varoncito. Y cuando nace el primer varoncito, yo me imagino, los que hemos tenido hijos, sabemos la felicidad de ver una mujer, es la alegría de una mujer cuando nace su bebé, que lo ama desde que estaba en su vientre, que el papá también, o sea, ya nació, ¿verdad? ¿Te acuerdas con las que estábamos ahí en Nuevo Laredo y que estábamos en un evento? Y no, pues no había teléfonos celulares ni nada de eso. Llegué a la casa, me llevó Jorge, un amigo, Jorge Enrique García, me llevó a la casa terminando el evento en una boda que tocamos, boda o quinceañera, no me acuerdo. Llegué y ya no estaba la mamá de mi hija, y estaba embarazada. Y ya me dijo un señor de ahí, me dijo, oiga, se llevaron a su señora, se la llevaron para allá, ya se alivió, y que nos vamos para el Hospital General. Y yo cuando vi a mi hija, a Kelly, no, hombre, y ahorita hasta siento bonito porque fue la primera vez que tuve yo una hija, ¿verdad? Y luego después nació Vanessa. Pero la primera vez que cargué a Kelly, o sea, bueno, que la vi porque no me permitieron cargarla, pero la vi. Fue una emoción diferente a todas las que he tenido en toda mi vida. Entonces, por eso esto me hizo recordar eso. Fue la felicidad de haber adquirido un varoncito. Y pues le pusieron Caín, ¿verdad? Entonces, dice el 2. Después, no dice cuánto tiempo después, no dice que el año que viene, así, no, nomás dice después, en el 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Nace un nuevo miembro de la familia. Esto cambió totalmente la rutina familiar. ¿Quién era el consentido siempre? Caín. Él era el consentido. Nada más era uno. Y no quiero decir aquí que desde chiquito le tenía envidia o le tenía coraje, no sé. Pero les quiero recordar algo. Voy a hacer una analogía así poquito. No me gusta hablar mucho de mí. Pero mi mamá me platica que cuando yo estaba chiquito, aquí vivíamos nosotros, mi mamá estaba aquí en la cocina y yo estaba en el cuarto cuando nació mi hermano. Dice mi mamá que se oyó que lloraba. Juanito, era mi hermano Juan, ya falleció. Y dice que lloraba y que mi mamá fue y que dijo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Y que yo estaba, que estaba llorando. Entonces se acercó mi mamá a ver a Juanito, a mi hermano, y tenía las piernas todas rasguñadas. Así, dice que tenía rojo así, pues estaba bien blanco mi hermano, y yo también. Pero mi hermano estaba así bien blanco, y pues sus piernitas las tenía todas así. Y yo como diciendo, no, yo no fui. Yo le había rasguñado todas las piernas. Es nuestra naturaleza. Desde que nacemos con celos, nacemos con ira. Los bebés también se enojan, los niños se enojan, empiezan a gritar. Yo corto el pelo, los niños cuando van con sus papás, no les gusta cortarse el pelo. Y ahí andamos luchando, nos estamos aventando un round. ¿Por qué? Porque los niños se enojan. Son enojones los niños, los bebés, los de 2 años, 1 año. Entonces, ahorita quise hacer esa analogía poquito nada más, no quiero profundizar mucho. Pero sí me dicen que yo era muy consentido cuando estaba chiquito. Todos, ay, mira qué bonito, ay, mira que el bebé, ay, que mira. Entonces nace mi hermano, pues obviamente como que, ¿tú qué quieres aquí? O sea, yo soy aquí el bueno, yo soy el Juan Camané, yo soy aquí el rey del trono, mi trono es aquí, mi casa. Tú vienes aquí a invadir mi territorio. Entonces, quiero suponer que por eso me cayó mal que llorara y le rasguñé.
y aquí nomás lloro yo, ¿verdad? Entonces, mi mamá pues se dio cuenta que obviamente que sí le hice daño yo, pues ahí estaban los rasguños y yo estaba como que no, yo no fui, ¿verdad? Pero no, yo así había sido. Entonces, por eso quise hacer esta breve ilustración autobiográfica, ¿verdad? Breve, poquito. Abel significa, creo, viento, viento, a ver, humo, algo así. Pero Abel era pastor. Abel era pastor. Caín era como tipo agricultor. ¿Tú conoces mucho de agricultura, Rafanas? Sí, algo. Eres ingeniero, ¿verdad? No, estudié algo. Pero algo de agricultura, ¿verdad que sí? Sí me acuerdo que tú me platicabas mucho de eso. Eran diferentes los oficios de ellos, pero los dos con dificultades y responsabilidades por igual. Uno se puede imaginar en los libritos que veíamos ilustrados, así como tipo caricatura o tipo cómico, así. Un Caín así como con cara de enojado y un Abel como que muy bonito, güerito y agarrando una ovejita. Yo así me acuerdo cuando yo estaba chiquito que veía los libros, ¿verdad? Veía las ilustraciones así. Pero cuidar animales no es fácil. ¿Cómo se le llama a los que cuidan animales? O los que... uno es la agricultura, lo del campo. Y, y lo de los animales, ¿cómo es? Sí, algo así. Entonces, convivir con animales no es fácil. Cuidar caballos, cuidar, no sé, algún animal un poco brusco, ¿verdad? Ahora los corderitos, las ovejitas, no son fáciles de cuidar. También tiene su... Entonces, siempre lo veía yo así como que Caín el rudo y Abel el mansito, ¿verdad? Obviamente era diferente. Los dos estaban debajo del sol. Los dos tenían... Ay, perdón. Se me olvidó poner esto en silencio. Una disculpa. Una disculpa. Es que tenía que se escuchara el audio. Bueno, ya. Una disculpa. Entonces, los dos estaban debajo del sol. No trabajaban debajo de un techito así como estamos ahorita, no. Los dos trabajaban debajo del sol. Los dos tenían diferente responsabilidad, porque era un oficio que tenían ellos. Yo puedo suponer que Dios le enseñó muchas cosas. Lo leíamos en el capítulo 2 a Adán. Él le puso por nombre a todos los animales, le puso el nombre a todos los animales, también los cuidaba. Entonces, la labor de Caín era trabajar en el campo. Y el trabajo de Abel, su oficio era cuidar las ovejas, era pastor. ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo aquí el 3. Dice, y aconteció, andando el tiempo, o sea, cuando ya eran adultos, ¿verdad? Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Andando el tiempo, pasaron algunos años, no dice cuántos, se resume bastante. Génesis es muy reducido al principio. No vienen muchas cosas. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que ahorita no vamos a hablar sobre eso. Pero pareciera como si fuera, no, pues la semana siguiente y así, o al día siguiente. No. Aquí dice que pasado el tiempo, ¿verdad? Pasaron algunos años. Dice que Caín trajo una ofrenda. Caín tomó la decisión de llevar una ofrenda a Dios, como un tipo regalo a Dios, ¿verdad? Se podría ver así como que él dijo, le voy a dar a Dios algo, ¿verdad? De lo que yo he sembrado, de lo que coseché, se lo voy a dar a Dios. Pero ahorita vamos a ver algo importante con esto. Esto significa que Caín tenía conciencia y tomaba decisiones. Nosotros, como seres humanos, tenemos libre albedrío. Hay que tener mucho cuidado con el libre albedrío. Ahora vamos a leer el 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Unos pueden decir, ay, sí, pues es que un animalito, ¿verdad? Le gustó más a Dios. Y pues ¿qué? También el fruto de la tierra también es bueno. No sé qué le haya llevado, no dice específicamente cuál fue la ofrenda de Caín. Pero aquí dice que a Dios le agradó más la de Abel que la de Caín. Y ahorita vamos a ver algo que también yo estaba confundido con eso y bueno, Dios nos da luz por medio de la Escritura.
no es que Abel haya querido copiar lo que hizo su hermano, porque ¿quién fue el que primero dio la ofrenda? Caín. Caín fue el primero que dio la ofrenda. Y después de esto vino Abel. No es que se haya copiado, no es que lo haya hecho, ¿verdad? Sino que sus padres sabían que era bueno ofrendar a Dios. Ya había habido un antecedente, que ahorita lo vamos a ver. Ya había habido un antecedente. ¿Se acuerdan cuando Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva? ¿Con qué lo cubrió? ¿Sí se acuerdan lo que vimos? No, ellos se cosieron las hojas de higuera porque ya se sentían avergonzados, pero Dios los cubrió con pieles de animales. ¿Sí? Entonces, para ver ese pasado eso, pieles de animales, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que morir un animal. ¿Ok? Entonces, esto se relaciona mucho con la de la ofrenda que trajo Abel. ¿Sí? También Abel tomó su decisión, él tomó decisión propia de llevar lo mejor de las ovejas. Dice que eran las más gorditas, ¿sí? Las más gordas, dice, lo más gordo de las ovejas. Abel era pastor, cuidaba, alimentaba, y ¿por qué no? Tal vez jugaba con los corderitos, ¿sí? Con los más chiquitos. Es como cuando, miren, yo siempre he dicho esto, a mi papá una vez platicando con él, mi papá tiene una perrita, se llama la muñeca, ya está viejita, ya no ladra, antes alguien tocaba la puerta y ¡ay! Salía con mucho ímpetu, ¿verdad? Y ya está viejita la perrita. Ahorita llegué y, muñeca, ¿dónde estás? Y ahí estaba, y ya casi no camina muy bien. Y aquí atrás mi papá tiene un árbol de limones. Entonces una vez le dije a mi papá, papá, ¿usted tiene un árbol de limones? No, sí. Y tiene la muñeca así. ¿A quién quiere más? ¿Al árbol de limones o a la muñeca? Dijo mi papá, no, pues a la muñeca, porque pues el árbol, pues ahí está. Pero a la muñeca, pues le hablo y me contesta y me ladra y juego con ella, ¿ok? Entonces, Abel veía cómo nacían de las ovejas, veía que nacían los corderitos, los cuidaba, los alimentaba. Yo pienso que se encariñó mucho con esos animalitos. Y aún así, tomó esa ofrenda de lo más gordo, dice. ¿Ustedes creen que no se encariñaba con las ovejas? Y aún así, sabía que era una ofrenda agradable para Dios. Adán y Eva tuvieron que contarle a sus hijos sobre el pecado que cometieron, sobre haber sido tentados y sobre haber caído y comer del fruto que les había sido prohibido. Eso no se lo pudieron haber ocultado a sus hijos, se lo tuvieron que haber dicho. Y le tuvieron que haber dicho, el Señor, nuestro Dios, hizo un sacrificio y nos cubrió con pieles de animales. ¿Ustedes creen que no, en su conciencia de Abel y de Caín no sabían sobre este sacrificio, no sabían que era agradable para Dios? Claro, por supuesto. Obviamente no lo dice aquí, pero en toda la Biblia menciona sobre sacrificio de animales. Y hay teorías y hay personas que dicen, ya ven, Dios es malo porque la sangre, pues porque hay un sacrificio, dice que no se hace pago sin sangre, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la paga? La sangre, con la sangre del Cordero. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. El 5 dice, pero no miró con agrado, o sea, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No dice que la ofrenda, perdón, no dice que Dios haya visto la ofrenda. Dios vio a Caín, dice así. Dice, pero no miró con agrado a Caín. Dice que no haya mirado mal la ofrenda que le llevó. No miró con agrado a Caín. Y a la ofrenda, lo dice, y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Nunca menciona Dios el por qué no le gustó la ofrenda. No lo menciona, pero ahorita lo vamos a leer más adelante. Dios aceptó el sacrificio de Abel por fe. Y Caín trajo la ofrenda a la manera de él. Y aquí es como, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no me reúno con personas, yo le hablo a Dios en mi casa. Yo adoro a Dios a mi manera. Aquí está la clave. Aquí está que Caín hizo las cosas a su manera. Nadie le enseñó no, llévale a Dios una ofrenda del fruto de la tierra. No se lo enseñó nadie. No había algo estipulado.
Él tomó la decisión de llevar su ofrenda, pero Abel sí llevó un sacrificio. Llevó, dice que lo más gordo. ¿Sí? Ahora vamos a leer el 6. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? O sea, aquí dice que le cambió la cara. ¿Sí? Miren, aquí me brinqué algo, pero bueno, ahorita lo vamos a leer. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué significa esto? Cuando una persona se enoja, ¿qué es lo que pasa con nuestro rostro? Cambia totalmente. Así todos se pueden estar riendo y uno está con la cara así dura. Y hay veces que hay personas por un coraje, ¿qué le pasa? Se le duerme, se le paraliza la cara. O hasta, sí puede dar un infarto también, ¿verdad? Por eso. O un, ¿cómo se le dice? Por un coraje te puede pasar algo que se te entuma el brazo y todo eso. O sea, que te hormigue el brazo. ¿Por qué? Porque retuviste el coraje. No sacaste esa ira. Entonces, cuando dice, como dice aquí en el 6, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has puesto triste? ¿Por qué te agüitaste? ¿Por qué cambió tu semblante? O sea, Dios lo vio físicamente, pero también sabía lo que había dentro de su corazón. Entonces, bien, fíjense aquí lo que dice. Cuando nosotros nos cambia el rostro, es por el enojo, por la ira, por el odio, por la envidia, por los celos, por resentimiento, por amargura, por tristeza. Cuando una persona, la reacción de una persona es, el corazón, la cara se pone dura. No puede haber una sonrisa. No se puede. Dice en Proverbios 15:13, aquí se los voy a leer. Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. Dice la palabra del Señor. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué significa esto? Que una persona no está alegre, pues obviamente va a estar decaída, ¿verdad? Entonces, le dice en el 6, Dios, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te pusiste triste? ¿Por qué cambió tu semblante? Estabas alegre cuando me trajiste la ofrenda. Me la trajiste con alegría. Me quisiste dar algo de regalo. Qué bueno que me lo trajiste. ¿Verdad? La cara de una persona con las características de Caín no puede fingir. Eso se nota mucho, como les decía. La cara se endurece. Hay personas, como les decía ahorita, que por un coraje se les tuerce la cara. Dice en el 7, dice, si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando dice, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. ¿El deseo de quién? Del pecado. Dios está advirtiendo a Caín, le dice, ten mucho cuidado con lo que estás pensando hacer. Ustedes, como ahorita el canto que decía, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Por eso dice este canto, eso, por eso, pues fue casualidad, ¿verdad? Que lo cantara, pero ya lo había puesto, no me había fijado que decía eso. Pero realmente sí, Dios le está advirtiendo. Es como cuando nosotros vamos en un carro, ¿verdad? Y está en verde, pero dices, ya cambió el amarillo, me voy a aventar el amarillo, ya cambió en rojo, y tú le das como quiera. No, el amarillo es advertencia. Detente, tranquilo, ve bajando la velocidad. ¿Sí se acuerdan ustedes de un anuncio? Bueno, los de la época. Tú estás joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 31, no. Entonces, es que había un anuncio que decía, cuenta hasta 10. ¿Sí se acuerdan que decía? Respira, espérate, detente, cuenta hasta 10. ¿Por qué? Porque se enojaba una persona, por ejemplo, con un niño o algo, y que le iba a pegar, y luego se aparecía alguien y decía, no, detente, cuenta hasta 10. Y luego ya empezaba un número 9, 8, 7, y luego ya, está bien, mijo, no pasa nada. O sea, eran anuncios, antes había valores en la televisión. Era otra cosa, ¿verdad? O sea, era diferente la televisión antes. Ahí lo que querían decir, pues trata de no ser tan duro con tus hijos o con tu esposa o con tu familia. Entonces Dios le estaba advirtiendo ahí a Caín, ¿verdad? Le estaba advirtiendo que si hacía lo malo, al hacer caso a sus sentimientos o a sus emociones, iba a cometer un error. Pecado significa errar al blanco. Esto yo no lo sabía, lo escuché en Biblia Libre. Pecado significa
errar al blanco. Por eso como les decía ahorita, hay quienes dicen, no, tranquilo, espérate, respira hondo, tranquilo, espérate. Y hay personas que dicen, sí, pégale, ¿verdad? Cuando hay una bronca o algo, hay personas que dicen, no, vente, que suéltame y suéltame. ¿Por qué? Porque es el furor, está la ira. Yo quiero hacerle daño. Pero hay unos que sí, no, ponle. ¿Verdad? Obviamente, pues es que personas pues están llenas de ira también. Es un contagio, ¿cómo se le dice? Cuando hay mucha gente, por ejemplo, en un estadio de fútbol, cuando van perdiendo los Rayados, ¿qué pasa con la gente? Se empieza, y es un furor general. ¿Me explico? Pero cuando meten gol todos, ¿sí o no? O sea, se generaliza. Entonces, cuando hay un pleito también, obviamente, te pegó, vamos nosotros todos, a mí me tocó estar muchas veces, ver grupos de personas que unos contra otros, o sea, era peligroso, era fuerte, y de repente uno desmayado por allá, con sangre y todo. ¿Por qué? Porque se contamina el ambiente, se contamina la gente de ese odio. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Aquí Dios nos está hablando que si ya sabes que eres calientito, el que era en aquel tiempo, si nosotros, bueno, yo sé que yo también, que era peligroso en sus tiempos, de que cualquier cosita, un cerillito, ¿verdad? Todos tenemos eso, y esa naturaleza de viejo hombre sigue habitando en nosotros. No podemos decir que porque ya nos reunimos, que porque leemos la Biblia, que porque oramos ya no nos va a pasar. Nos va a pasar. Porque somos humanos, somos carne, y esta carne si le pellizcan le duele. ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo el 8. Fíjense lo que pasó aquí. Dios le advirtió en el 7, y lo dice el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Abel, contra su hermano Abel, y lo mató. ¿Qué fue lo que hizo aquí Caín? Dios ya sabía la intención que iba a suceder. Ya sabía lo que estaba pasando con Caín en su corazón. ¿Y qué pasó? Lo trajo a terreno. Vente para acá. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que iba a pasar? ¿Ustedes creen que Caín no sabía que Dios sabía que le iba a hacer daño? Pero lo cegó el pecado. Por eso dice aquí en el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si haces bien, si te apartas, yo te voy a tener como hijo mío. No tienes por qué hacer eso. Pero luego dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y la paga del pecado es muerte. Dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Gobernará el pecado sobre ti y vas a cometer pecado. Por eso dice que aconteció que estando ellos en el campo, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No dice cómo lo mató. Hay algunos libros que ponen ilustraciones así como que Caín está así, Abel está así como si nada con una ovejita y por atrás viene Caín así con una piedra, pero no dice con qué lo mató. Lo pudo haber agarrado así, lo pudo haber hecho muchas cosas. No dice cómo lo mató. Aquí el problema está en el que Caín se llenó de ira, se llenó de enojo, se llenó de celos. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Entonces esa ofrenda no iba a ser aceptable para Dios. Dios conocía desde antes el corazón de Caín. Ya sabía cómo era él. Él sabía que tal vez su trabajo, no sé, él era rudo, su temperamento, su carácter, no era conforme al corazón de Dios. Por eso dice, ¿por qué Dios permitió eso? No, uno mismo. Es uno. Dios permitió que pasara eso para enseñarnos a nosotros ahora. Y Abel apunta y es tipo y sombra de Jesucristo, y ahorita lo vamos a leer. Dice el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Por eso les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba y qué había pasado? Dios es omnisciente, nada podemos ocultarle, nada, absolutamente nada. Y él respondió, dijo, no sé. ¿Se acuerdan lo que les platiqué hace rato, lo de mi mamá que fue y que ¿qué pasó con tu hermanito? No, ¿cómo no? O sea, entonces, luego dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, le está diciendo, ¿qué? ¿Yo soy su escolta o qué? ¿Yo soy su guardaespaldas o qué? ¿A mí me dijiste que lo cuidara? O sea, se estaba queriendo justificar de que, pues él, no sé qué le pasó,
¿Cómo te vas a ocultar de Dios? No se puede. Todo sale a la luz. Aquí, algunas personas podemos ocultarle cosas que hemos hecho, que vamos a hacer, o que estamos haciendo, que sabemos que están mal delante de Dios y podemos tener una apariencia de piedad, una apariencia de que, no, yo soy muy bueno, yo tengo mi Biblia bajo el brazo, yo voy a la iglesia, pero ¿qué hay en tu corazón? Eso es lo aceptable de Dios. No es lo aceptable que yo haya venido de mi casa hasta acá y que venir, reunirnos y orar. Está bien, eso lo tenemos que hacer. Dios lo que ve es el corazón, la intención con lo que estoy haciendo. ¿Estoy cumpliendo nada más con venir? ¿Eso es aceptable para Dios? Nada más que venga aquí y que oremos y que cantemos y que leamos la Biblia. Oh, nuestra vida completa entregada a Él. ¿Y qué es lo más importante? Que sabemos que somos pecadores y que el único que puede justificarnos es Jesucristo. Reconocer que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Eso es lo más importante. Entonces Caín aprovechó el momento también para ser el único en la familia. Los celos, la envidia, esa es obra de la carne, como lo dice en Gálatas. Ahorita lo vamos a leer. Bueno, vamos a leerlo una vez. Gálatas 5, Gálatas 5, 17, 5, 16. Les voy a leer algo nada más. Dice, y las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero primero vamos a leer lo de la carne. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál fue el deseo de la carne de Caín en ese momento? Matar a su hermano. El deseo fue, ¿por qué? Porque se fue alimentando la carne, su deseo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Ahí había una lucha. Dios le dijo, no, espérate. Y Caín dijo, no, sí. Entonces estaban en el estira y afloja, ¿va? Luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuánto de esto que les dije ahorita, cuánto no cometimos en su momento? ¿Cuántas cosas, de estas palabras que leímos ahorita, cuánto de esto no lo hicimos en su momento? Y hasta siento así como que, ay, Señor, ya no me digas porque... Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo. No merecemos su misericordia, pero Él tiene compasión de nosotros. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, ¿ustedes creen que no, Dios no sabe lo que pasó, como dice aquí en el 9? ¿Dónde está tu hermano? No, no sé. No, sí lo sabía. Así es. Dios es omnisciente. Caín, como les dije, se quería justificar. Vamos a leer el 10. Dice, y él le dijo, o sea, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, detenerse, pero él hizo caso. El pecado ya lo había invadido, ya estaba lleno de celos, ya estaba lleno de envidia, ya estaba lleno de ira, y su pensamiento fue matar. ¿Sí? Toda acción trae consecuencias. ¿Cuántas familias no han sido divididas? ¿Cuántas familias no han sido destruidas por causa de la envidia, por causa de los celos, por causa de la fornicación, por causa del adulterio, por causa de pleitos? Hace poco, no me acuerdo si fue en este año o el año pasado, pero viví una experiencia con un amigo, ex colega músico, que murió a manos de su hermano, de su propio hermano, que es lamentable. Voy a omitir su nombre por respeto, pero muchos lo conocieron y saben qué fue lo que pasó, no lo estoy inventando. ¿Y por qué fue? Porque Dios no estaba en el corazón de ese hombre, porque el corazón de él estaba, como leíamos ahorita en 1 Juan 3, porque es hijo del maligno. Ahorita vamos a decir eso, permíteme tantito. Vamos para allá.
Entonces, como les decía, Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y hay muchas personas que lamentan todo esto sucedido, todas las cosas que suceden, lo vemos en las noticias, que pasó esto por allá, y todos lados, siempre en las noticias va a haber un muerto, siempre. Si no es por accidente, es por pleito, es por una sobredosis de droga, por cosas. Pero sí, obviamente todos vamos a morir, hombre. Eso es lo más seguro que tenemos, que vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? ¿Y nos arrepentimos antes? Conocimos a Jesucristo, conocimos la verdad, por eso es que predicamos, por eso es que lo hacemos así. Ha habido personas que ya sé que andan diciendo que, oh, ya se, quiere fama predicando. ¿Cómo? Yo lo que quiero es que conozcan el Evangelio. Por eso, mira, aquí está el fruto de eso, él supo. Él viene desde Escobedo, ¿por qué? Porque sabe que quería encontrar un lugar. Gloria a Dios, que ya Dios nos conectó para que pudiera venir aquí a congregarse. Esto es de parte de Dios. Entonces, hay algo que influyó en Caín, que fue en sus pensamientos, y fue su naturaleza. Para allá vamos, ahorita lo que me preguntaste ahorita. Para allá vamos, su naturaleza humana caída y pecaminosa. Todos nacemos con pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todos nacemos con pecado. Desde Adán somos malos por naturaleza. Y luego vamos a leer ahí adelante, dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fijan, ahí ya se sentía culpable él. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Dios tiene un amor de complacencia, no tiene un amor de complacencia en nosotros. Tiene un amor de benevolencia, un amor de beneficencia, porque sabe que nosotros somos pecadores. Dios aborrece el pecado. Por eso dicen, no, hay unas personas que dicen, Dios aborrece el pecado, pero al pecador lo ama. No, el pecado no es el que va al infierno, el que va al infierno es el pecador. El que no se arrepiente va al infierno. No, pero es que mi pecado fue un pecadito chiquito. Ah, bueno, ese pecadito chiquito, como dice el pastor Edgar Escobar, ese pecadito chiquito va a ir al infiernito. No hay justificación. Y he visto muchos videos así que ponen un diablo rojo con cuernos y así que, bienvenido, pásale al infierno y cosas así, ¿verdad? Pero yo me porté bien, yo iba a la iglesia. No, pásale, ¿cuál? Lo veo uno así como un video así como de comedia, de gracia, ¿verdad? Pero realmente así es. Pecado es pecado. Erraste al blanco, eso significa. Pecado es errar al blanco. Entonces lo único que nos hace justos es Jesucristo. Dice que Caín sería errante y extranjero, fuera de la gracia y de la misericordia de Dios. Dijo, ya no voy a habitar contigo. Y muchas veces, mucha gente asusta a la gente, te vas a ir al infierno, si no crees en Dios, te vas a ir al infierno. Pues es que sí, si no crees en Dios, sí te vas a ir al infierno. Pero ¿qué es lo más lamentable de todo esto? Es que vamos a estar lejos de la presencia de Él. Cuando muramos no vamos a estar cerca con Él. Otros sí van a estar y nosotros no vamos a poder estar. Mi anhelo de un tiempo para acá, no sé cómo explicarlo, pero mi anhelo es estar algún día delante de Él. Y es una promesa de parte del Señor, que un día vamos a estar juntos. Me gustaría eso. No sé cómo vamos a hacer físicamente, cómo va a ser el cuerpo, la ropa, no sé cómo vaya a ser. Pero de lo que sí sé es que Él prometió que un día vamos a estar con Él. Pero otros van a ser apartados. No, apártate de mí, hacedor de maldad. Ese es el problema. Y no tanto porque que nuestro cuerpo arda en el infierno, nuestra alma arda en el infierno. Sí, eso es importante. Pero no vamos a estar delante de Él, no vamos a estar conviviendo con Él. Eso es lo que a mí me dolería más. Decía un predicador muy famoso, que voy a omitir su nombre, decía, cuando yo esté delante del Señor, cuando Él me juzgue y Él me diga, eres un pecador, yo le voy a decir, sí, Señor, yo soy un pecador. ¿Sabes que mereces el infierno? Sí, Señor, merezco el infierno. Y es un predicador, un maestro que yo, la mera verdad, ahora sí que
de manera de honra, yo puedo decir que es de los mejores, que más se pegan a la palabra. Le he aprendido muchas cosas, aparte de mis maestros que tengo. Pero él dice, sí, Señor, merezco el infierno. Y porque soy un pecador. Pero gracias a tu misericordia, a tu compasión, has enviado un abogado. Has enviado un abogado, alguien que murió por mí. Yo no puedo hacer ningún sacrificio, Señor. Ningún sacrificio va a ser válido. La única forma correcta es el sacrificio. Y ese sacrificio perfecto ya lo hizo Jesucristo. Cuando Él se sacrificó a sí mismo, cuando Él se entregó a sí mismo, se despojó de su gloria para vivir en nosotros. Dios mismo encarnó en Jesús para vivir como ser humano, para padecer, para que su sangre derramada fuera la que limpiara ese pecado. No solamente lo cubría, quitaba el pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no dice que cubre, que quita el pecado del mundo. Ese es el Cristo que predicamos. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que Caín estaba preocupado porque dice que sería errante, extranjero, y cualquiera lo iba a matar, y Dios le dice, cualquiera que matare a Caín 7 veces va a ser castigado. O sea, ¿qué significa eso? Que lo escogió a Caín para que otras personas lo intentaran matar y que fueran castigados. No, está dando a entender que va a ser castigado también. Va a haber un castigo porque es homicidio. Vas a matar a alguien. O sea, le está dejando muchos dicen, no, una marca de castigo y fue evidente, Caín siempre. No, está diciendo, así como él fue castigado, otra persona que intente matar a Caín va a ser castigado. Porque es castigo, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Caín se sintió acusado, avergonzado, pero a pesar también de eso, con mucho temor a morir. Pero todos los seres humanos vamos a morir, como les decía. Por eso dice en Ezequiel 18:4, ya lo hemos leído, el alma que pecare, esa morirá. Y no habla solamente de una muerte física, porque pues todos somos pecadores, todos ya estuviéramos muertos desde hace mucho. Habla de una muerte espiritual, apartados de Dios. No te quiero ver conmigo, así Dios, te aborrezco porque eres un pecador. Pero lo dice, puso señal en el 15 para que no lo matara cualquiera. Dios, a pesar de quienes somos, nos ama y nos cuida, a pesar de lo malo que somos. ¿Se han fijado ustedes que hay personas que dicen, ¿por qué si yo ya no pisteo, ya no tomo, ya no ando de fiesta, ya no ando de cotorreo? ¿Por qué otras personas que andan haciendo mal y ahí la amanecen, por qué les va tan bien? Entonces, ¿qué? ¿Vuelvo a ser como era antes para andar bien? ¿Por qué le está yendo bien y por qué? Dios hace como quiere, porque quiere, cuando quiere y a quien quiere. Dios tiene misericordia de que Él quiere. Entonces, acuérdense de quién éramos nosotros. Malos y nos gustaba hacer lo malo. Hoy, bueno, pues ya, gracias a Dios, ya no nos gusta hacer lo malo. Seguimos siendo pecadores, pero ya no nos gusta hacer lo malo, porque sabemos que ofendemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que es por la gracia y la misericordia que somos salvos. Hoy, dice aquí, la muerte de Caín causó el primer homicidio, como lo leíamos. Aquí viene ya lo más interesante, ya para culminar esto. Aquí viene lo interesante. El Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, es tipo y sombra de lo porvenir. ¿Sí? El Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento. Caín es la maldad que se refleja en la humanidad. El homicidio, como lo leímos ahorita en Gálatas 5, es el reflejo de una obra de la carne, de nuestra naturaleza. Porque así somos los seres humanos. Odiamos, nos resentimos, guardamos rencor, no perdonamos. Pero cuando Cristo habita en nosotros, nosotros tenemos que amar hasta el que te cae más mal. ¿A quién le vas a rayar? ¿Verdad? Sí. Tienes que amar a tu hermano tigre. Cuando en el clásico, metieron gol los Tigres. Ven para acá, mi hermano. No tienes por qué causarle. Cuando en el clásico está a tu lado el que grita en el gol de Tigres, ¡gol! ¡Gol de Guiñac! Y te lo grita en la cara. ¿Y qué hace uno? Sí, está bueno, ya. Está bueno. Pero si dice, hombre, ahorita viene la mía. Entonces ahí ya estamos mal. Ahí empezamos a salir el yo, no, ahorita viene la mía. Y no, está bueno, no, qué bueno que ganaron. O sea,
Hay que cambiar esa actitud. Hay que tener un corazón diferente. Dios está transformando ese corazón duro por un corazón de carne, sensible a Él. Abel, punto número 1, ya para terminar. Abel se acerca a Dios mediante un sacrificio. Génesis 4:4. Ahora vamos a leerlo. Génesis 4:4. Ya para... No lo quiero hacer muy largo, la verdad. Siempre trato de compactar todo. Génesis 4:4. ¿Les está pareciendo interesante? Bueno, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, los primeros, y tenían que ser perfectos, tenían que ser bonitos. Este me parece que va a ser una buena ofrenda para Dios, ¿sí? Ofreció de los primogénitos de su rebaño, lo más gordo de ellos también, es decir, un animal del rebaño, lo cual tenía que ser sacrificado y también iba a derramar sangre. El pecado requiere sustitución y sacrificio. Abel tenía, no mandamiento, tenía esa enseñanza por parte de sus papás. Tenemos que verlo así. Abel fue instruido, ¿sabes qué? El Señor, cuando nosotros nos llenamos de pecado, el Señor cubrió nuestro pecado con pieles. Ellos entendieron que el sacrificio era importante para Dios. Era lo único que podía. ¿Ustedes creen que Abel y Caín no eran pecadores y que tenían que ofrecer ofrenda? Claro, por supuesto. Entonces la ofrenda que trajo Abel fue de obediencia, fue de fe. Y la ofrenda que trajo Caín, dijo, yo le quiero llevar eso. No, a mí no me interesa lo que me habían dicho mis papás. No, yo le voy a llevar frutas y verduras. Pero pues no fue aceptable. Él lo hizo a su manera, él lo hizo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Por eso Dios vio primero el corazón del hombre y después la ofrenda. ¿Amén con eso? Punto número 2. La ley dada a Moisés. Como les decía, antes enseñado por Dios a Adán, después estipulado al pueblo de Dios. Siglos después, el pecador llevaba un animal como ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan de eso que les decía? Ahí en el atrio, ahí estaban muchas cosas, estaba el altar de bronce, la gente iba y llevaba su cordero ante el sacerdote lo revisaba primero, que no tuviera ningún defecto, lo degollaba, la sangre era rociada en el altar de bronce y pues eso llegaba como ofrenda a Dios, ¿verdad? Por el pecado. Pero antes de eso, el pecador ponía la mano en el animalito y sus pecados eran transferidos a ese animal. Esa era la acción que tenía que hacer. Entonces habla de un sacrificio, ¿sí? En Levítico se habla de eso, que tenía que llevar un animal como ofrenda, un cordero, una cabra, un becerro, muchos animales. El animal moría en lugar del pecador, por eso se le llama sustituto, ¿sí? Acuérdense lo que hizo Jesús. Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él siendo justo, Él siendo santo, tomó nuestro lugar que merecíamos nosotros ser castigados. Toda la ira, todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Él, sobre Cristo. Él tomó nuestro lugar, siendo santo, nunca pecó el Señor, porque Él siempre ha sido santo. Punto número 3, Abel se acerca a Dios por fe. Vamos a leer, ahora sí vamos a Hebreos. Hebreos 11. Y así eran limpiados sus pecados. Eran cubiertos nada más. Se cubrían nada más. Por eso lo hacían cada rato. Ahorita lo checamos. Hebreos 11, vamos a leer. Hebreos 11. El aire no me deja. Hebreos 11, dice ahí. Dice, el 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, lo del Antiguo Testamento, todos los patriarcas y todo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y todo esto ya apunta a Cristo. Punto número 4. Todo apunta a Jesucristo. Todo es tipo y sombra del Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Siempre, como lo dije en el devocional entre semana, siempre el protagonista de la Biblia es Jesucristo. No es Moisés, no es Abel, ¿quién más? No es Noé,
No. El principal, aún así en el Antiguo Testamento, no fue David, no fue Samuel, no fue Saúl, no. Fue Cristo. Es Cristo el protagonista importante de la Biblia. Él es, porque todo apunta hacia Él. El sacrificio de Abel es tipo y sombra de Cristo, pero Cristo hace un último y perfecto sacrificio. Les recuerdo, la semana pasada vimos, cuando Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén, porque eran las fiestas, posiblemente las Pascuas, fueron ahí, era la fiesta de la Pascua, la celebración de Pascua, y dice que veían el templo y decían, mira Señor, qué hermoso es nuestro templo, mira cuántas piedras preciosas, oro por donde quiera, y ellos se jactaban de que eran pues poderosos, era el estandarte, como dicen, era el estandarte de Israel, de Jerusalén, el templo, ¿verdad? Y Jesús dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí en el templo se hacían los sacrificios, las ofrendas a Dios. Ahí adentro estaba el sumo sacerdote, el que les decía que si no se movían las campanitas, que ya se murió. Y lo jalaban con una cuerda, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces que los sacerdotes eran los que trabajaban ahí en el templo. Ellos eran los que se dedicaban 100% ahí a trabajar en la obra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dijo, pero ese templo yo lo voy a levantar en 3 días. Y todos, ¿cómo? Si nuestros antepasados se tardaron bastante cuando fue reconstruido. Se tardaron muchos años. Tú dices que en 3 días. O sea, le decían, es una locura lo que estás diciendo. Entonces Jesús estaba hablando de Él mismo. Por eso Él es el sacrificio, Él es el templo, Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él es todo. Por eso les digo, el protagonista no es el templo. El protagonista es Jesús. Entonces Jesús es el último sacrificio que se hizo. Vamos a leer, tampoco lo iba a leer, pero es necesario a veces. Hebreos 9 dice, bueno, no les quiero leer mucho, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, fíjense, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, el más perfecto templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por eso les digo que todo apunta a Cristo. El templo, el sacerdote, la sangre, el sacrificio, la ofrenda, aquí dice del macho cabrío, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Dice que el velo del lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, ese velo se rasgó. ¿Y qué está dando a entender? Que ahora Él abre ese camino que era imposible para todos. Ahora Dios nos permite que podamos reunirnos aquí y sabemos que su presencia está aquí porque creemos en Cristo, porque Jesucristo rompió con esa barrera religiosa que había. ¿Y qué significa? ¿Que podemos seguir pecando? ¿Que podemos seguir haciendo? No. Ahora Dios, por medio de Jesucristo, Cristo habita en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, lo que Jesús prometió. No los voy a dejar solos. Yo enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que nos va a motivar todos los días. ¿A qué? ¿A hacer lo bueno nada más? No, a no pecar, a ser agradables ante Dios. Eso es lo que quiere Dios enseñarnos en esta mañana. Todavía no terminamos aquí. El pecador reconoce su condición. Se acerca a Dios por medio de un sacrificio. Como les decía hace rato, el pecador llevaba el animalito. Ahora nosotros, ¿cuál sacrificio hacemos? ¿Venir a congregarnos? ¿Venir o leer en la mañana la Biblia? ¿Es un sacrificio? Como ahorita te platicaba, Jorge, es un sacrificio para mí haber dicho, el domingo es el día que más cortes de cabello hago, porque yo soy peluquero. Eso no es un sacrificio, decir, no, dejo mi trabajo por ir a la iglesia y Dios ve eso. Ese no es el verdadero sacrificio. Es más, debería estarlo haciendo todos los días debería estar predicando la palabra. Todos los días. El verdadero sacrificio lo hizo Cristo. Dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, sí está bien que hagamos cosas buenas y que le ayudemos a una viejita a cruzar la calle o que agarremos un animalito que nos le llevemos. Son obras buenas, pero eso es Dios. Como siempre lo he dicho, lo malo que hay en nosotros somos nosotros y lo poquito bueno que haya en nosotros es Dios trabajando en nuestra humanidad, porque nosotros somos pecadores. Entonces, como les decía, el pecador reconoce su condición de pecador, se acerca a Dios por medio de un sacrificio
Pero ¿cuál es ese sacrificio? Vamos a leer Primera de Timoteo. Yo espero que no los esté revolviendo mucho con esto. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué solamente un solo mediador? Ya no se necesita hacer otro sacrificio, ya no necesitamos a otra deidad, a otra divinidad, no, necesitamos a Cristo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Él nos rescató. Él con su sangre, con su sacrificio que hizo, nos rescató. ¿Por qué? ¿Sí recuerdan cuando Dios le dice a Moisés, dile a los hebreos que pinten los marcos de su casa, los dinteles, que los manchen con sangre de un cordero, y el corderito se lo iban a comer y todo? ¿Por qué? Para que el espíritu de muerte no pasara por ahí. ¿Por qué? Porque iban a matar, esa muerte iba a pasar, iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Entonces rescata a Dios al pueblo de Israel y los llevan, se los lleva por el desierto y empieza una odisea, ¿verdad? Pero fue un rescate porque eran esclavizados, eran esclavos, Dios pagó el rescate. Vámonos, con la sangre del cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita. Y antes que hacía el sumo sacerdote, cubría en el propiciatorio, cada año entraba también y la sangre era rociada y solamente se cubría un año, porque el otro año lo tenían que volver a hacer, y el otro año, y el otro año, y el otro año. Pero con la muerte de Jesucristo, con su sacrificio, fue suficiente. Ya no hay más por qué hacer sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Él es por nosotros. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Él. Estábamos peleados con Él. Dios estaba airado con nosotros. Y sigue estando airado con la humanidad. Dios está airado y va a haber un juicio. Y va a haber el día del Señor, el día de la ira del Señor. Falta poco ya. Hay que estar preparados. El hombre confía en la provisión de Dios. Ya para terminar ahora sí. Abel ejecutó fe y obediencia a Dios. Caín, su propia manera de intentar agradar a Dios. O sea, él dijo a mi manera. Como les digo, hay personas que dicen, no, yo amo a Dios a mi manera y no necesito leer la Biblia y yo creo en un Dios, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Caín pudo haber hecho lo correcto, pero su corazón ya había sido contaminado, como les había dicho en Génesis 4:7. Pero Dios le había advertido, si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? ¿No te voy a amar yo? Eso es lo que está dando a entender. Caín representa al hombre que intenta acercarse a Dios por su esfuerzo, mientras Abel se acerca por medio del sacrificio. Caín no solo se enojó contra Abel, se enojó contra Dios también. Guardó resentimiento. Aunque no lo crean, guardó un resentimiento. ¿Por qué? Porque eran hermanos Abel y Caín y eran hijos de Dios. Entonces al decir, no, nomás quiero yo ser tu hijo, lo mató. Dios no quiere tus esfuerzos, Dios quiere tu obediencia. Vamos a leer con lo que iniciamos el día de hoy. Se los voy a leer completo. Ya es un poquito tarde, pero si es necesario. No, estamos bien. Primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, desde el 1 lo vamos a leer. Dice ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién apareció? Cristo. Todo aquel que permanece en Él, fíjense aquí, todo aquel que permanece en Él, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es permanecer, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca,
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo dice el 7. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿y quién es la simiente? La que fue prometido, la promesa de Eva, la simiente es Cristo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí nos da la referencia que leímos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dios no quiere, no acepta tu ofrenda, pero Dios quiere más tu obediencia. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo se aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. No solamente es dispararle a alguien, no solamente es golpear y que muera alguien. Con el simplemente hecho de odiar a tu hermano, de odiar a tu semejante, te estás haciendo homicida. Cuando tú odias a una persona y ya tienes en tu corazón el pensamiento, por eso Dios le dijo a Caín, detente, es una advertencia de que, espérame, cuenta hasta 10, puede ser del 1 al 10 o del 10 a 1, como tú quieras, pero espérate, detente. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Dios. Vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios por este tiempo que nos permitió estar aquí. Hubo algunas cosas del aire, pero es natural. Pero lo más importante es que hemos comprendido que si el Espíritu de Dios está en nosotros, más fácil va a ser detenernos. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, tenemos que identificar de qué familia somos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay dos familias, como dicen. No hay más de dos familias, no hay tres. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que aceptar que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Tenemos que reconocer que Él fue el único que dio su sacrificio válido y perfecto para nosotros poder ser perdonados. Les invito a que se pongan sobre sus pies nada más ya para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este hermoso día que nos permitiste compartir este mensaje, Señor. Sabemos, Señor, que somos pecadores, sabemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Como te hemos dicho, en nuestro corazón habitan todavía cosas de nuestro pasado, todavía deseos, todavía ensueños, hay anhelos en nuestros pensamientos, Señor, y hay sueños que queríamos cumplir, pero Señor, tú nos has advertido y nos has detenido y nos has desviado, Señor. Más bien nos trajiste de ese camino desviado, Señor, nos llevaste el camino correcto, nos trajiste a la verdad. Y hoy sabemos y comprendemos cuál es el motivo por el cual estamos vivos. Estamos vivos para alabarte, para exaltar tu nombre. Nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para predicar, Señor, para dar las buenas nuevas de salvación, para decirles a aquellos cuál es la buena noticia. Antes de la buena noticia hay una mala, que eres un pecador y que necesitas arrepentirte. La buena es que Jesucristo
ya hizo todo lo posible para que tú puedas ser salvo. Esas son las buenas noticias de salvación. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando el Evangelio. Ayúdanos a no hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, en esa área donde batallamos, donde hay personas que tal vez nos han hecho la vida de cuadritos en toda nuestra vida. Tal vez en el pasado una persona que nos dañó, una persona que nos hizo mal. Señor, ayúdanos a perdonar a esa persona. Señor, también en el pasado, Señor, hicimos daño, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tengan misericordia, que nos perdonen también. Señor, tú tienes compasión de nosotros. Ayúdanos. Mientras estamos aquí, Señor, yo sé que tú has cuidado de nuestra familia, que tú has cuidado, Señor, de cada familia representada aquí en este lugar. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra a ti. También te ruego, te suplico por cada obra que se está levantando aquí en México, Señor. Te ruego por la obra en Veracruz, por la obra en México, por la obra en Celaya. También te pido por mis hermanos en Tijuana. Te pido por el viaje que va a tener el pastor Edgar Escobar en Matamoros, en muchas partes, Señor, también. Y te ruego, Señor, que las personas que vayan a venir aquí, que sean edificadas, Padre. Que tu palabra siempre sea la principal, que no sea nuestra historia, que no sean nuestros cuentos, que no sean nuestras, lo que hayamos vivido. No, el protagonista de todo eres tú, Señor. Te doy gracias, gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Bueno, pues aquí nos despedimos. Damos gracias a Dios por todo. Dios los bendiga a todos.